Graba. Sí, y aparte ya era un lado en común. Claro, hay un lado en común. Bien. También hay otro ángulo, que eso está En la construcción. sí, en la construcción afirma que hay otro ángulo. Bien. Vamos a hacer la construcción, a ver si con la construcción se les ocurre alguna idea de cómo probar ese punto número 2. Claro, BC y BL son perpendiculares, era parte de la construcción, ¿no? Me voy a llevar la construcción y el triángulo a la pizarra. Tenemos esto. Nos piden trazar un punto L en el lado AC, o sea, este punto L lo voy a marcar en este lado, pero no voy a marcar cualquier punto L, voy a marcar el punto que resulte de ser la bisectriz de este ángulo acá. Entonces primero voy a trazar lo que sería esa bisectriz. Me voy a hacer aproximado, ¿no? Porque lo estoy haciendo acá en la pizarra. Sería más o menos una cosa así. Este sería B y acá iría ese punto L. Eso sería el primer paso de la construcción. El segundo, trazar un punto R en el lado BC, o sea, un punto acá, en este lado, tal que AR sea perpendicular a BL. Así que tengo que trazar otro segmento de forma que el segmento BL y el segmento AR que voy a trazar sean perpendiculares. O sea, va a ser una cosa más o menos así. Y acá voy a marcar mi punto R. Mi punto R sobre el lado BC. ¿Está bien? Entonces, esto es perpendicular, así que acá hay un ángulo de 90 grados, acá hay un ángulo de 90 grados, acá hay un ángulo de 90 y acá hay un ángulo de 90. Y por último me piden que trace el punto P, que es la intersección entre BL y AR, o sea, este puntito de acá. Ese es el punto P. Y lo que quiero ver en el punto 2 es que el triángulo ABP es congruente al triángulo BPR. O sea que estos dos son congruentes entre sí. Yo, profe, la hice perpendicular, pero más cerca, o sea, más cerca del puntito de SA, no me quedó así como la suya. Entonces yo, esos ángulos sí me daba un ángulo de 90 grados en del lado BC, pero después, donde está el punto P, no me daba ahí el ángulo de 90 grados. O sea, tengo mal construida Este tengo mal segmento. construida AR. Bien. Es Tengan cuidado perpendicular, con pero eso, porque tiene que ser perpendicular, pero tiene que pasar por el punto A, porque yo puedo trazar otra perpendicular por acá, por ejemplo, pero no pasa por el punto A. sí pasa por el punto A, pero está más cerrada. Está más cerca de la A minúscula que tiene usted ahí Ah, ok. entre, ¿entiende? Entonces no me queda, ese ángulo de 90 grados me queda. Bueno, pero eh, supongamos que está por acá. Y yo sé que son perpendiculares, entonces afirmo que por más que el dibujo no me muestre algo perpendicular, o sea, supongamos que hice esto. Algo así, ¿no? Ponele. sí, Y digo, bueno, yo sé pero que yo no puedo son decir, iguales esos ángulos. no son iguales en el dibujo, pero yo puedo decir, bueno, voy a tomar que BL, esa punteada no me gusta, voy a tomar que BL sea perpendicular a AR, por más que lo haya dibujado así. ¿Está bien? Por más que la construcción no sea adecuada, igual el dato es que tienen que ser perpendiculares, entonces voy a decir, bueno, acá hay un ángulo de 90 y acá también. Porque si bien el dibujo no... Recuerden que esto es un esquema.
Fui muy detallista, me parece. ¿Está bien? Sí. Pero lo puedo, si digo, si estos dos son perpendiculares, acá va a haber ángulos de 90. Por más que en principio no, el dibujo en realidad no sea un ángulo de 90. Quizás en mi dibujo tampoco esto sea un ángulo de 90, porque está hecho a ojo. Pero ¿se entiende a lo que voy? Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, supongamos que tenemos esa construcción. Tenemos este ángulo igual a este ángulo, porque esto es bisectriz y divide el ángulo B en dos partes iguales, así que este puede ser un ángulo alfa y este es un ángulo alfa. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos Sí. estos dos ángulos iguales. Tenemos estos lados no sabemos si son iguales, pero podríamos intentar probarlo. Y estos lados tampoco sabemos. ¿Pero qué sabemos de este lado? Es un lado en Y común. que, Es un lado en claro, común y por lo tanto mide lo mismo para los dos. ¿Está bien? Entonces tienen ahí información suficiente como para elegir algún criterio de congruencia y probar que son congruentes justamente. Profe, le hago una consulta con respecto al último lado del que estaba hablando. Sí, El hecho de que sean lados en común, sí. ¿hace falta demostrarlo de algún modo? Porque yo, por ejemplo, no me tiré por esa opción porque no sabía si había que demostrarlo. No, en realidad no hace falta porque vos decís, ¿cuáles son los lados de este triángulo? BA, AP y BP. El segmento BP. ¿Cuáles son los lados de este triángulo? BR, RP y BP. O sea, tienen un lado que es exactamente el mismo lado. Eso no hay que demostrarlo, eso se puede usar. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Ahora, si no estuvieran en común y yo quisiera decir que son iguales, sí tengo que probarlo. ¿Está bien? Sabrina, lo que hicimos fue hacer más o menos la construcción del punto 1 del trabajo. eh, y tratar de ver qué es lo que podíamos tener en común en esos dos triángulos que quedan formados acá, ¿sí? En el triángulo ABP y BPR. Vi que alguien puso, si no vi mal, en el chat APB y BPR. APB está bien, son los mismos triángulos, lo que pasa es que recorres los vértices en otro sentido, pero es exactamente el mismo triángulo. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos fue, hicimos un poquito esta construcción, medio a ojo, y mostramos la información que teníamos. Este lado en común, estos dos lados que medían lo mismo, estos dos ángulos, perdón, estos dos ángulos que medían lo mismo porque este segmento es bisectriz de este ángulo, y estos dos ángulos que miden lo mismo porque estos dos segmentos son perpendiculares. ¿Está bien? Todo eso que estoy diciendo tiene que formar parte de la justificación. ¿Está bien? Como son perpendiculares, se forman cuatro ángulos de 90 grados, por lo tanto estos dos ángulos son de 90 grados ambos, y por lo tanto son iguales. Y estos dos ángulos son iguales entre sí porque BL es bisectriz del ángulo en el vértice B. ¿Está bien eso? Eso era lo que habíamos visto. Ok. Y después, a partir de la información que tenemos segura, que en este caso vimos que están esos ángulos y está ese lado, tratar de mostrar que esos dos triángulos son congruentes a partir de alguno de los tres criterios que vimos. Hay uno que ya habían mencionado, que sale medio inmediato por la información que tenemos. ¿Podemos usar otro? Seguramente sí, pero tendremos que hacer quizás alguna cuenta más para poder mostrar para poder mostrar que los otros lados también son iguales. Quizás hay que hacer alguna cuenta más.
pero con la información que hay sale rápido con uno de los 3 criterios. ¿Está bien? Vi que, bueno, por el momento solo entregaron 9 personas. No sé cómo va el resto. Falta terminar. Mi idea es hoy, digamos, empezar con un tema nuevo, pero también hoy es digamos, la fecha límite de la entrega del trabajo. ¿Quién más está como para terminar? A mí me falta pasarlo, pero Pasarlo. ya lo tengo. Sí. ¿Y el resto? Yo ya lo entregué, profe. Sí, creo que lo vi. Pasarlo. Bien. Porque en realidad estoy pensando si es conveniente empezar con todo lo nuevo o con una partecita y dejarles más tiempo para terminar los que no terminaron. Vamos a ver una partecita de lo nuevo, igual falta muy poquito para terminar el contenido de la materia, y todavía nos queda todo octubre de clase, así que vamos a ver una partecita de lo nuevo hoy. No voy a dar todo, voy a dar la mitad de la clase y les voy a dejar un poco más de tiempo para que puedan terminar de pasar los trabajos. ¿Está bien? Y los puedan subir. Bien. Veo que está conectada María Sol Saavedra. ¿Vos no rendiste ya, María Sol? Ah, ok, está bien. Porque ya, incluso, bueno, María Sol es una estudiante también del profesorado que incluso ya rindió didáctica, así que geometría tiene que haber aprobado hace un tiempo. Está bien, no hay problema, no hay problema. No, yo preguntaba por las dudas, por ahí se conectaba María, digamos, para hacer alguna consulta o algo por el estilo, pero no hay problema. Bueno, vamos a empezar entonces con la partecita teórica nueva que vamos a ver hoy y después cerramos el Meet y ustedes siguen trabajando con lo que les falte del TP. Bueno, dale, está bien. Igual va a ser corta la grabación de hoy. Eh, y lo que pueden hacer es, los que estén terminando el TP pueden hacer consultas por el Telegram. ¿Está bien? Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con esta partecita de la clase de hoy. Lo que vamos a hacer es empezar con la unidad de 3. O sea, ya terminamos con lo que es triángulos y vamos a trabajar con, vamos al índice así vemos bien. Vamos a trabajar con la unidad 3, que es cuadriláteros. Fíjense que la unidad 3 son muy poquitas páginas, arranca en la página 29 y termina en la página 36. En la página 33 arranca lo que sería hacer cosas con GeoGebra, con lo cual lo que son ejercicios prácticos y recuadros teóricos están entre la página 29 y la 33. O sea, son muy poquitas páginas lo de esta unidad. Vamos a ver una partecita solamente. Y cuando terminemos con esto, vamos a ver movimientos en el plano, que también es un tema bastante cortito, y va a retomar algunas cosas que ya vimos, como construcciones con regla y compás, porque van a ser necesarias para llevar a cabo estos movimientos que en su momento vamos a definir. Por el momento vamos a ver la primera parte de lo que es esta unidad 3. Y con estas dos unidades que nos faltan, que son cortitas, ya estamos cerrando la materia y estaríamos casi completando la guía.
y a pesar de la virtualidad llevamos un buen tiempo, y creo que desde que estoy en el profesorado es la segunda vez que puedo completar los temas, y ya es muchísimo, si sigue todo bien, ¿no? Bueno, comenzamos leyendo este recuadro, el cual nos va a dar una definición formal de lo que es un cuadrilátero. Creo que la mayoría debe tener una imagen o una definición un poco informal o alguna idea de qué es un cuadrilátero, o por lo menos lo asocia con una figura. La definición formal que vamos a ver es la que está en este recuadro. Vamos a decir que un cuadrilátero es una figura geométrica formada por la unión de 4 segmentos, tales que se los puede enumerar de la siguiente forma. P1, P2 es un segmento, P2, P3 es otro segmento, P3, P4 es otro segmento, y P4, P1 es otro segmento, donde P1, P2, P3 y P4 son puntos en el plano, todos distintos entre sí. Recuerden que segmento es recto, no puedo unir P1 y P2 de cualquier forma, sino que la unión entre ellos es a partir de un segmento que es como un trocito de recta. Así que una figura va a ser un cuadrilátero si puedo unir, primero, si está formado por 4 vértices, y puedo unir esos 4 vértices a partir de 4 segmentos distintos entre sí. ¿Está bien? Ningún par de estos segmentos se intersecan, salvo en sus extremos. ¿Qué pasaría si 2 de estos segmentos se intersecan? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el segmento P2, P3 se intersecara con el segmento P1, P4? ¿Sería un cuadrilátero la figura? Vamos a tratar de hacerlo acá. A ver qué escribieron. No. Bien, y es porque pasa lo siguiente, ¿no? Vamos a cambiar el tamaño de letra, como siempre. Voy a marcar 4 puntos cualquiera. Y digo, bueno, este es uno de los segmentos. Este es el otro de los segmentos. Tengo este como otro de sus segmentos. Y este es el otro segmento. Entonces digo, bueno, tengo 4 puntos y tengo 4 segmentos. Pero acá hay una intersección. Hay un puntito que los interseca. O sea, ¿esto es un cuadrilátero? La respuesta es que no, porque si voy a contar los lados como segmentos que unen vértices, AE puede ser un lado, EC puede ser otro, DE puede ser un lado y EB puede ser otro. Con lo cual esto podría ser una figura que tiene 6 lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y después, ningún par de ellos con un extremo en común son colineales. O sea, si yo tengo 2 segmentos que tienen un extremo en común, por ejemplo, el P2 es un extremo en común de estos dos lados, estos no son colineales, es decir, no forman parte de la misma recta. ¿Qué pasaría si el segmento P1, P2 y el segmento P2, P3 formaran parte de la misma recta? ¿Qué pasaría en ese caso? Fíjense, yo tengo este segmento y un punto más. ¿Puedo decir que acá hay 4 segmentos? Hay Sí, 4, ¿no? El segmento FG, el segmento GH, el segmento HI, el segmento IF. ¿Es un cuadrilátero? no. No. ¿Por qué? Porque estos dos segmentos están sobre la misma recta, es decir, son colineales. Este de acá, el FG y el GH, son segmentos colineales. Y al ser colineales, no forman lados distintos de la figura, forman un mismo lado, están en el mismo lado, con lo cual
la figura que se estaría formando no sería un cuadrilátero, sino un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Bien. tendría que tener 4 ángulos. ¿Por qué no se llama cuadriángulo? ¿Por qué no se llama cuadriángulo? Como el triángulo, pero cuadriángulo. Es una buena pregunta. Y el triángulo no se llama trilátero. No, digo, porque Trilátero, más no o sé. Es una buena pregunta. La verdad, no sé. La verdad es una buena pregunta. ¿Por qué a los cuadriláteros se los llama a partir de su cantidad de lados y no de su cantidad de ángulos como en el triángulo? Nunca lo había pensado. Quizás haya alguna respuesta. Bueno, voy a buscar, ahora me generó curiosidad. Bueno, seguimos. De un cuadrilátero llamaremos a los 4 puntos P1, P2, P3 y P4 los vértices, y a los 4 segmentos, o sea, P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P1, estos 4 segmentos son sus lados. ¿Está bien? Hasta ahora es solamente quiénes son vértices, quiénes son lados, cómo funciona con cualquier figura plana. Después hay algunas preguntas como ¿cuántos vértices tiene un cuadrilátero? ¿Cuántos lados? Preguntas para investigar. Esto se lo voy a dejar para investigar a ustedes, pero bueno, lo vamos a leer. ¿Cuándo dos cuadriláteros son iguales? ¿Cuándo dos vértices son consecutivos o contiguos? ¿Y cuándo dos vértices son opuestos? ¿Está bien? Es la misma idea que antes. Por ejemplo, ¿cuáles de estos vértices son opuestos? ¿P1 y P2 son opuestos? ¿O son consecutivos? Consecutivos. Son consecutivos. ¿Y P1 es opuesto con quién? P3. Con P3. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, ¿van a ser consecutivos si los vértices forman parte del mismo segmento, del mismo lado? Por eso P1 es consecutivo con P2 y con P4, pero no con P3, porque con P3 no comparten ningún lado. Entonces, los vértices que no comparten lado van a ser opuestos. ¿Está bien? Lo mismo con los ángulos y los lados. Dice, den la definición de diagonal de un cuadrilátero, de ángulo externo y de perímetro. Esto también es para que lo busquen, pero la noción es la misma que en triángulos, salvo que el triángulo no tenía una diagonal. En este caso sí, la unión de vértices opuestos, o sea, el segmento que une vértices opuestos van a ser las diagonales, que es algo que en los triángulos no aparecía. Y después vamos a definir lo que son triángulos, cuadriláteros convexos y no convexos, que está en el recuadro del ejercicio 4. Dice, un cuadrilátero es convexo si todos los vértices que no son extremos de uno de sus lados están en uno y solo uno de los semiplanos determinados por la recta que contiene ese lado. Esta definición me la voy a llevar a la pizarra, así la pensamos bien y reflexionamos un poquito. Esto sería cuadriláteros convexos y no convexos. Bueno, leemos de vuelta la definición que no es tan simple. Después cuando lo veamos gráficamente sí va a ser mucho más sencilla que la definición en sí misma. Es bastante intuitiva la idea.
pero bueno, por el momento vamos a leer esto. Dice, un cuadrilátero es convexo si todos los vértices que no son extremos de uno de sus lados están en uno y solo uno de los semiplanos determinados por la recta que contiene ese lado. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Me voy a llevar lo voy a dibujar en GeoGebra mejor. Voy a dibujar un cuadrilátero en GeoGebra. Pensemos en el siguiente cuadrilátero. Uno cualquiera. Ahí. No, voy a marcar la figura. ¿Qué me dice la definición? La leemos de vuelta. Es convexo si todos los vértices que no son extremos de uno de sus lados, o sea, extremos de uno de sus lados, por ejemplo, B y C son extremos del mismo lado. A y B son extremos del mismo lado. C y D son extremos del mismo lado. A y D son extremos del mismo lado. Entonces, todos los vértices que no son extremos de uno de sus lados. Si yo considero este lado, estoy hablando de todos los demás vértices, es decir, A y D. Si considero el lado AB, los vértices que no son extremos de ese lado son C y D. Y si considero, por ejemplo, el lado CD, los vértices que no son extremos de este lado son A y B. ¿Se entiende eso? O más o menos. Más o menos, pero creo que sí. Eso sí, voy a copiar la figura. Esta figura. Y voy a tratar de trazar las rectas. O sea, si considero el lado, lo voy a escribir para que quede bien. Si por ejemplo, consideramos el lado BC, Profe, sí, sería como parecido al vértice opuesto, pero en vez de solo el vértice sería todo el lado completo. claro, algo así. O sea, los vértices que no forman que no son extremos de ese lado, son todos los demás vértices. O sea, los que están en el lado opuesto, digamos. Eso está bien. ¿Está bien? Si, por ejemplo, consideramos el lado BC, los vértices que no son extremos de este lado son los vértices A y D. ¿Eso se entiende? Sí. Después dice, todos los vértices que no son extremos de uno de sus lados están en uno y solo uno de los semiplanos determinados por la recta que contiene ese lado. Si consideramos la recta que contiene al lado BC, consideremos la recta que contiene al lado BC. Esto es la recta que contiene al lado BC. Lo que dice la definición es que todo punto que no sea extremo de BC, es decir, A y D, está en solo uno de los semiplanos que forma la recta. ¿Está bien? Recordemos que la recta es infinita, ¿no? Esta recta continúa hacia allá, continúa hacia acá.
Con lo cual va a dividir a todo el plano en dos partes. En lo que está de este lado de la recta y en lo que está de este lado de la recta. ¿Se entiende eso? Y lo que dice la definición es que el cuadrilátero es convexo. Si yo puedo trazar una recta por este lado y todos los vértices que no forman parte de ese lado están de un solo lado, es decir, agrupados acá o agrupados acá. En este caso, yo tracé la recta y puedo ver que todos los demás vértices que no forman parte de este lado están del mismo lado de semiplano. O están de un lado o están del otro, están los dos en el mismo lado. ¿Eso se ve? Sí, eso se ve. Si yo trazo las otras rectas, o sea, las que corresponden a los otros lados, por ejemplo, al que corresponde al lado AB, vamos a ver que los vértices que no forman parte del lado AB están del mismo lado, o sea, del mismo semiplano, del mismo lado de la recta. Y si trazo la recta que pasa por CD, los dos vértices que no forman parte del lado CD están del mismo lado de la recta, o sea, en el mismo semiplano también. Y por último, bueno, me queda una recta que pase por el lado AD. Si yo trazo la recta que pasa por el lado AD, voy a ver que los vértices que no forman parte del lado AD están en el mismo semiplano, que son estos dos vértices. Por eso este cuadrilátero es convexo. O sea, es convexo si pasa eso. Si yo puedo trazar una recta en cada uno de sus lados, y siempre pasa esto, que los demás vértices, los que no forman parte del lado, están en el mismo semiplano. Si eso no pasa para cada una de las rectas posibles, entonces el cuadrilátero no es convexo. ¿Está bien? Este cuadrilátero es convexo. ¿Se entendió eso? Más o menos. Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, y vamos al caso de no convexo ahora. Porque si hay cuadriláteros convexos, hay cuadriláteros que no son convexos, como este ejemplo. Y vamos a ver gráficamente por qué. Me voy a llevar la figura. Y vamos a ver que no pasa lo mismo que pasaba en el anterior. O sea, en algunas rectas va a pasar, en otras no. O sea, fíjense, yo voy a trazar una recta, primero que pase por AB. Bueno, si pasa por AB mejor. Más o menos. Bueno, usen la imaginación, pasa por AB. Entonces, primero, si trazamos la recta que contiene al lado AB, podemos notar que los vértices B y C y B y D se encuentran en el mismo semiplano. ¿Está bien? Pero esto no alcanza para asegurar que el cuadrilátero sea convexo. Debemos ver qué ocurre con los otros lados. ¿Está bien? ¿Y cómo es eso de ver qué ocurre con los otros lados? Bueno, a ver, tracemos la recta que pasa por CD, por ejemplo. Para esto
vamos a trazar la recta que contiene a CD, al segmento CD. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Trazo la recta que pasa por los vértices C y D. Sería más o menos así. Esta recta también divide el plano en dos semiplanos. ¿Pero qué pasa con los vértices A y B? ¿Están del mismo lado? Fíjense, tengo la recta, divide este plano en dos semiplanos. B está en uno de esos semiplanos y A está en el otro. O sea, fíjense, esto lo voy a pintar. Tenemos este semiplano que pinto de verde y este semiplano que voy a pintar de amarillo. Y A está en el semiplano amarillo y B está en el semiplano verde. ¿Está bien? A y B están en dos semiplanos distintos. ¿Está bien? Y al estar en dos semiplanos distintos, por la definición con la que venimos trabajando acá, ¿está bien? De que todos los vértices tienen que estar en el mismo semiplano, podemos asegurar que este cuadrilátero no es convexo. Por este motivo, el cuadrilátero no es convexo. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Se entendió la diferencia entre el convexo y el no convexo? Bien. Bueno. Sigamos con esto. Hay más preguntas. Esto es lo último que vamos a ver hoy, así terminan el práctico. Lo que sigue a este recuadro es que investiguen cuánto vale la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero convexo y en uno no convexo, dónde se cortan las diagonales en cada caso. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, dijimos que las diagonales son los segmentos que unen vértices opuestos. Fíjense que en el cuadrilátero no convexo, una de las diagonales va a estar fuera de la figura. Ni siquiera se va a cortar con la otra. ¿Está bien? Son cosas particulares de los cuadriláteros no convexos. Y después tenemos esta pregunta que es para reflexionar un poquito sobre si esta definición que está dada acá, este enunciado en realidad, define o no define lo que es un cuadrilátero. Y dice, el conjunto de puntos que se encuentran sobre cuatro segmentos que se cortan solo en sus extremos y no son colineales 3 a 3. ¿Será cierto que esto es la definición de cuadrilátero o no? Eso es para pensar un poco. Y acá quiero hacer una aclaración sobre esta definición que está dada acá, que es sobre objetos que vamos a trabajar ya la clase que viene, que puse un trapezoide es un cuadrilátero que tiene por lo menos dos lados paralelos, y en realidad lo que va acá, tomen nota porque esto es importante, porque está mal la definición que puse, es un cuadrilátero convexo sin lados paralelos. ¿Está bien? Eso es algo que tienen que corregir en la práctica, que todavía no lo edité, pero es algo que tienen que... Disculpe, profe, ¿podría repetirlo? Sí. Acá en el 3.1 dice un trapezoide es un cuadrilátero que tiene por lo menos dos lados paralelos. Eso está mal. Tiene que decir, un trapezoide es un cuadrilátero convexo sin lados paralelos. ¿Está bien? Esto igual ahora lo copio en la pizarra y agrego la aclaración.
Aclaración, lo pongo acá, importante. Una aclaración importante. Voy a poner un recuadro. Aclaración importante. Entonces, ponemos esta definición. Esta definición que se encuentra en la guía, sección 3.1, es incorrecta. La definición correcta es un trapezoide, es un cuadrilátero convexo sin lados paralelos. ¿Está bien? Eso ténganlo presente para los ejercicios que vienen. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? No, por ahora no, profe. Bien. Bueno, la idea entonces es, la clase que viene vamos a trabajar con trapezoides y trapecios y con paralelogramos. Dentro de los paralelogramos, bueno, van a estar los rombos, los rectángulos y los cuadrados, y con eso vamos a cerrar la unidad 3. La clase que viene sería el martes 5. El martes 12 vamos a trabajar con movimientos. Y Profe, sí, me parece, disculpe, que en el trapecio también está mal la definición, porque dice que tiene los dos lados paralelos y me parece que es uno, porque el paralelogramo es el que tiene los dos, ¿no? a ver. Un trapecio, exactamente dos lados paralelos, no dos pares de lados. Ah, está bien, entendí. Lo Dos entendí lados. mal O yo. sea, Ah, este paralelo claro, con este y estos no tienen por qué ser paralelos. O sea, ahí está. el paralelogramo es dos pares de lados. O sea, dos pares de lados es los opuestos paralelos entre sí. Ahí está. ¿Está bien? Gracias. Sí, sí. Gracias. Bien. Entonces decíamos, el 5, que es el martes que viene, vamos a cerrar la unidad de cuadriláteros. El 12 vamos a ver movimientos. Y entre el 19 y el 26 vamos a estar trabajando con lo que va a ser el TP3, para ir cerrando ya lo que es la materia. Y después todo lo que es noviembre va a ser recuperatorio de los TPs en caso de ser necesario y preparación de final. ¿Está bien? Con esto, digamos, cerramos la parte teórica de hoy. Si tienen preguntas para hacer. El final, si seguimos, que es lo más probable, en virtualidad, el final es, van a recibir, digamos, por mail 4 problemas, 4 problemas a desarrollar, y van a tener que mandar la resolución de esos 4 problemas en un tiempo determinado, en un horario determinado, por mail, para que los corrija, digamos. O sea, muy parecido a lo que sería un parcial presencial. Reciben la consigna, resuelven los ejercicios, los escanean, preferentemente los escanean para pasarlos a PDF, lo envían por mail, se corrige y se hace la devolución en el momento. Si llegara a ser el caso que en el llamado son muchísimos, como pasó el año pasado, que fueron
como 40 los que se presentaron en el llamado de diciembre, probablemente no se tomen ejercicios a desarrollar, sino que sea algo más del estilo cuestionario que se autocorrige o algo así. ¿Está bien? En el caso de que sean cuestionarios que se autocorrigen, obviamente cada uno va a tener un cuestionario distinto. ¿Está bien? Porque en ese caso es muy fácil copiarse, no es que desconfíe de ustedes, pero la tentación está. Y para evitar eso, seguramente tengan todos un cuestionario distinto, que fue lo que hicimos en diciembre del año pasado para el final. Era muchísima gente la que se presentaba a rendir, así que conseguimos la forma de generar cuestionarios aleatorios de un banco de preguntas usando Google Forms. Se aprueba Eso con 4 sería- puntos el examen final. Ah, Los los recuperatorios... cuestionarios. Perdón. Sí, los recuperatorios son trabajos, van a ser del mismo índole que los trabajos prácticos, que pueden estar aprobados o desaprobados. Nada más, no hay una nota numérica. La nota numérica la ponemos en el final. Lucas, perdón. No, profe, los cuestionarios serían multiple choice. Uh-huh. Está bien. Exacto. En el caso de que sean demasiados para rendir el final, o sea, no en el sentido de que demasiados para corregir, pero lamentablemente los finales empiezan, por ejemplo, nosotros el día del examen a las 6 de la tarde y a las 10 hay que cerrar todo, o sea, tienen que estar las notas, tienen que estar las actas cargadas, todo en ese tiempo de 4 horas. Imagínense que si se presentan 30, 40 personas a dar un examen, entre que tienen 2 horas para hacerlo, entre que lo mandan por correo, entre que se descargan, claro, hay que descargar, hay que corregir los 30 exámenes, hacer la devolución a las 30 personas, y es muy difícil que eso entre en las 4 horas que dura el examen, digamos. Y después cargar las actas. Por eso sería como que sería demasiado tiempo la corrección de algo que es a desarrollar. En cambio, en los cuestionarios tienen el año pasado tomamos ejercicios que requerían un trabajo por parte de los estudiantes, no eran ejercicios así muy fáciles, pero a favor, claro, eso lleva tiempo también, entonces depende de la cantidad, puede ser un formato de examen o el otro. Uno, el ejercicios a desarrollar, escaneados y enviados por mail, y el otro que pueden ser los cuestionarios de múltiple choice, obviamente todos uno distinto, en el que solamente tienen que elegir la respuesta correcta. Ustedes ahorran tiempo porque no va a hacer falta que lo hagan prolijo porque no me lo van a tener que entregar, pero las cuentas tienen que estar hechas porque de algún lado tienen que sacar la respuesta. ¿Está bien? Y nadie tiene tanta suerte como para pegarle a todas. O sea, las cuentas se envían en una fotito en el mail también. No, en el ¿O no? caso del multiple choice no hace falta. Con la elección Ok. es suficiente. Y bueno, y después sí, para hacer se hará una devolución de eso, pero todavía no sabemos cuántos se van a presentar, así que no hay una definición de cuál de las dos formas va a ser el final, pero va a ser una de esas dos. Todo depende de la cantidad de gente que se presente. De todas formas, los ejercicios son de dificultad similar. Así que no es que, bueno, si es múltiple choice los ejercicios son más fáciles, o si es a desarrollar los ejercicios son más fáciles porque es a desarrollar, no. La dificultad de los ejercicios es parecida. ¿Está bien? Lo que pasa es que si yo tengo, nos vemos Romina, si tengo ejercicios a desarrollar, pero tengo un ítem A, un punto B, un punto C, y en cambio en el multiple choice, eso en lugar de ser un solo ejercicio con 3 ítems, serán 3 preguntas distintas, porque no puedo poner ítems en el multiple choice. ¿Se entiende? Entonces quizás en el multiple choice tengo que responder 10 preguntas
Y en el examen a desarrollar tengo que responder 4 ejercicios, pero con 10 ítems en total entre A y B. ¿Está bien? Es la cantidad de ejercicios y la dificultad es la misma. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces cerramos. Ahora subo la pizarra y la clase grabada. Y bueno, y nos vemos el martes que viene. Los que todavía les falte algo del trabajo, por favor, complétenlo y entréguenlo, no se cuelguen. Y nos vemos el próximo martes